Cordial saludo a apreciados estudiantes. Soy Sergio Andrés Trujillo Tovar, tutor de Estadística y Probabilidad de la UNAD. En este video les mostraré las medidas de posición en el programa Infostat. En los objetivos, lo primero es recordar las principales medidas de posición y el segundo objetivo de este video es realizar el ejemplo práctico en Infostat. Una de las medidas más utilizadas es los cuartiles. Los cuartiles dividen el 100% de la información en 4 partes iguales, siendo el cuartil 1 lo que representa el 25%, el cuartil 2, que sería el 50% o es igual a la mediana, el cuartil 3 el 75% y el cuartil 4 representaría el 100%. Las medidas de posición, en las medidas de posición también tenemos los deciles. Los deciles dividen toda la información en 10 partes iguales. Al ser iguales, pues cada una representa el 10%. El decil 1 representará el 10%, el decil 2 representará el 20%, el decil 4 el 40%, el decil 6 el 60% y así sucesivamente. Otra de las medidas de posición tenemos los percentiles. En los percentiles divide la información en 100 partes iguales, es decir, de 1 en 1. En esta tabla se muestra la relación entre cuartil, decil y percentil. Recordar que la mediana es exactamente igual al cuartil 2, al decil 5 o al percentil 50. Que el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25 y que el cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. Que el decil 1 es igual al percentil 10, que el decil 4 es igual al percentil 40 y así sucesivamente. En esta bibliografía la podemos encontrar en el entorno de conocimiento del curso de Estadística y Probabilidad. Vamos a nuestro ejemplo práctico. Entonces lo primero que debemos hacer es abrir nuestro programa Infostat. Vamos a archivo y le damos nueva tabla. Buscamos nuestra base de datos, en este caso voy a escoger esta variable. Selecciono los datos de la variable y los voy a pegar acá en la columna 1. La columna 2 no la necesito, entonces le doy clic derecho y le doy eliminar columna. Y en la columna 1 le doy doble clic y la cambio por la variable que tenemos, que en este caso es hilada. Le damos OK. Para calcular la primera medida de posición, que son los cuartiles, le damos estadísticas, medidas de resumen, seleccionamos nuestra variable hilado y le damos aceptar. Esta medida de resumen no necesitamos estos datos, solo necesitamos el cuartil 1, el cuartil 2 que es igual a la mediana y el cuartil 3 y le damos aceptar. Y esta es la información que nos aparece de los respectivos cuartiles. Además de esto, lo importante es la interpretación. ¿Qué me quiere decir el cuartil 1? El cuartil 1 lo que nos está diciendo es que el 25% de los datos de la variable hilado se encuentran o son menores a 19.30. O en su defecto, que el 75%, como el cuartil 1 me representa el 25%, lo que le hace falta para el 100% sería el 75%. Entonces, el 75% de los datos de la variable hilado están por encima del valor 19.3. El cuartil 2, que es igual que la mediana, representa que el 50% de los datos de la variable hilado están por debajo de 23.65 o que el 50% de los datos de la variable hilado están por encima del 23.65. Y para el cuartil 3 tenemos que el 75% de los datos de la variable hilado tienen un valor inferior a 27.6 o en su defecto que el 25% de los valores de la variable hilado
tienen un valor superior a 27.6. Eso sería para las medidas de posición en cuanto a los cuartiles. Para los deciles, entonces de igual forma le damos estadísticas, medidas resumen, seleccionamos primero nuestra variable hilado, le damos estadísticas, medidas resumen y le damos aceptar. Entonces los percentiles, acá tenemos algunos percentiles, que es el percentil 5, el percentil 10, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75. Pero como en este caso vamos a calcular los deciles, pues entonces depende del decil que queramos calcular. Si queremos calcular el decil 1, pues es igual al percentil 10. Si queremos calcular el decil 5 es igual al percentil 50. Si queremos calcular el decil 9, pues será igual al percentil 90. Pero si queremos calcular otro decil, por ejemplo, el decil 2, que equivale al 20%, pues como calcular el percentil 20. Y le damos aceptar. Entonces acá tenemos los valores que nos representa, pues si estamos hablando de deciles, que son el decil 2 es igual al percentil 20, el decil 9 es igual al percentil 90, el decil 5 es igual al percentil 50 y el decil 1 es igual al percentil 10. Entonces podríamos decir que el 10% de los valores de la variable hilado se encuentran con un valor menor a 15.50, o en su defecto que el 90% de los valores de la variable hilado tienen un valor superior a 15.50 para el decil 1. Para el decil 5 podríamos concluir que el 50% de los valores de la variable hilado tienen un valor inferior a 23.6 o que el 50% restante tienen un valor superior a 23.6. Para el decil 9 podríamos decir que el 90% de los valores de la variable hilado tienen un valor inferior a 31.4 o que el 10% en su defecto tienen un valor superior a 31.4. Y para el decil 2 o percentil 20, la conclusión sería que el 20% de los valores de la variable hilado tienen un valor inferior a 18.30 o en su defecto que el 80% de los valores de la variable hilado tienen un valor superior a 18.3. Esto para los deciles. Para los percentiles, ya como acá tenemos la variable hilado, pues es igual. Entonces los percentiles depende del percentil que quieran calcular. Entonces es el percentil 5, si es el percentil 10, si es el percentil 75. Si quieren un valor distinto de los que tienen ahí, pues entonces lo digitan. En este caso el 35. Vamos a aceptar. Las conclusiones de estos percentiles serían, para el percentil 5, el 5% de los valores de la variable hilado tienen un valor inferior a 13.2. Para el percentil 10, el 10% de los valores de la variable hilado tienen un valor inferior a 15.5. Para el percentil 75 tendríamos que el 75% de los valores de la variable hilado tienen un valor inferior a 27.6 y para el percentil 35 tenemos que el 35% de los datos de la variable hilado tienen un valor inferior a 21.2. Esta sería la forma adecuada de calcular e interpretar las medidas de posición en nuestro programa Infostat. Espero que este video les sea de gran ayuda.
para el desarrollo de las actividades. Feliz día.